presente, ¿no? Entonces, digamos como que en la familia siempre ha habido como este interés por el arte, ¿no? Okay. No, creo que soy el primero que hace cine, o sea, Okay. soy el primero de la familia que se mete ya como tal al cine, Uh-huh. y digamos que ya está buscando hacer del arte como su profesión, ¿no? O sea, sí, sí. Y es hasta la preparatoria, aproximadamente en segundo de preparatoria, que empiezo a interesarme por la fotografía. Okay. Entonces yo empecé a sacar fotografías con un celular que tenía en ese entonces. Y no recuerdo muy bien por qué ni cómo, pero, o sea, me empezó a atraer muchísimo la imagen, ¿no? Desde los paisajes que estaban en las portadas así de las computadoras. Okay. O sea, para mí era como, wow, o sea, como... Las de Windows. Las de Windows, ¿no? Ya. ¿Cómo se consigue eso, no? Entonces, mi madre me vio muy interesado en el tema de la imagen y me regaló una cámara semiautomática, ¿no? Okay. Una cámara chiquita que todavía la tengo por ahí. Entonces, yo empiezo a explorar el tema de la fotografía. Y digamos que algo como que se dio desde el inicio fue como un interés en estar retratando a mi abuelo, ¿no? Okay. Digamos que mi abuelito siempre ha sido para mí como una imagen de superación, ¿no? Vale. Porque digamos que él por sus circunstancias pues no pudo terminar de estudiar, digamos que ha habido como ese progreso en la familia de mi abuelo a mi madre, que a pesar, digamos, como de ciertas carencias, pudieron salir adelante, tienen sus estudios, etcétera. Uh-huh. Luego con mi generación, los hijos, que a pesar de que también en un principio, digamos, como de nuestra infancia hubo ciertas limitaciones, pues hoy estamos mucho mejor, ¿no? Entonces, como que siempre mi abuelo ha representado esa imagen de luchar y de ser aguerrido y de no tenerle miedo a las cosas, ¿no? Vale. O sea, como de aventarse y al final de cuentas las oportunidades son para los que se avientan y es como mucha esa referencia de usted hable, o sea, claro. Tienes que, si te ponen una cámara, un micrófono, habla y con seguridad, Qué ¿no? chido. ¿Te dice Entonces, ajá, sí, o sea, nada de que se te quiebra la voz, ni nada, sí, seguro. Consejos, sí. Pues. Entonces, digamos que una de las motivaciones que yo tengo es que siempre he estado como muy interesado en el tema del tiempo, ¿sabes? Okay. Como del paso del tiempo. Okay. Entonces, de pronto eso me puede generar como hasta cierto temor de saber que las cosas avanzan tan rápido. Sí. Y que al final de cuentas la vida es súper rápida y hoy tengo 26 y me acuerdo todavía de cuando tenía 12 y ese, digamos que ese periodo de tiempo se me pasó rapidísimo, ¿no? Entonces, digamos que mi abuelo es como ese pretexto como para estar retratando a alguien que yo no quiero olvidar. Ya. Porque digamos con mi abuelo, para mí la fotografía y también en su caso el cine es como ese pretexto que yo tengo para estar como capturando cosas que me interesan, para en el último momento de mi vida tener como algún tipo de evidencia y poderme decir a mí mismo, mira, sí, disfruté lo que hice. Quise venir aquí precisamente por lo de tu corto documental que ahorita nos platicas, pero precisamente qué onda con la naturaleza, o sea, qué es lo que te representa, porque también, aparte de tu abuelo, la constante de la naturaleza, también veo que es algo como muy importante para ti. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con el lugar en el que crecí, ¿no? Que es Jesús del Monte, o sea, a pesar de que yo nací en el Estado de México, pues yo llegué aquí a Morelia a los 2 años, ¿no? Entonces prácticamente he crecido aquí, ¿no? O sea, ya soy más michoacano, por así decirlo, claro, ¿no? Claro. Y concretamente crecí en Jesús del Monte, en este pueblito. Entonces, como que es una mezcla rara de pronto Jesús del Monte, porque no termina por ser como un pueblo, no sé, ¿cómo se les dice a estos pueblos mágicos? Mágicos que lo llaman ahorita todo mágico, ¿no? Todo, que todo es mágico hoy en día, pero bueno, el pueblo mágico que ya tiene como un estilo en sus calles, etcétera, ¿no? Sí. Sino que Jesús del Monte es como un pueblito ahí que no termina de ser pueblo, pero tampoco es colonia. Y y está como que cerca de la ciudad, pero no es completamente ciudad. Y nos muestra estos escenarios que están pegados, ¿no? Entonces de repente encuentras así como escenarios naturales que tú parecerías que estás aislado completamente en el cerro, ¿no? Estamos a unos das la vuelta y está Morelia. Entonces, digamos que yo voy creciendo y es algo que también noto no solo en mi fotografía, sino en mi proceso de escritura, por ejemplo, de guión, que hay como mucho esta mezcla entre naturaleza y ciudad, ¿sabes?
como... Ahorita es una constante, ¿no? Para nosotros. Exactamente, como que ya sean mis personajes o mis motivos, tanto fotográficos como en cine, ya sea desde el guión o ahora que estoy empezando a dirigir, como que transcurren mucho entre ese cambio entre naturaleza y ciudad. Sí. Y Jesús del Monte para mí tiene eso, ¿sabes? Como esa parte rústica que se asoma a la modernidad, pero donde de repente en la esquina te encuentras un árbol que todavía puede levantarse, ¿no? Claro. Y que sobresale entre las casas sí. y te puede llegar incluso hasta asombrar, ¿no? Claro. Entonces, la naturaleza para mí es como una referencia súper importante. Uh-huh. Me despierta mucho como esta cuestión espiritual, ¿no? Okay. Incluso ajena como a cualquier concepción religiosa, sino espiritual, como en esos términos así místicos o metafísicos, etcétera. Entonces digamos que últimamente he estado como muy interesado en ese tema como de la cuestión espiritual y su pérdida ante la modernidad, ¿no? Sí. Entonces digamos que la naturaleza es todavía como ese espacio donde o se vuelve objeto para fotografiarlo, sujeto de motivo de fotografiarlo o de cine, o se vuelve como un tipo de templo en el que puedes pensar, escribir y permitir que surjan otras ideas, ¿no? Entonces yo creo que por eso la naturaleza es como una constante, un interés constante en lo que he venido haciendo hasta el momento. Que sí llega un punto en el que es importante como poder cruzar fronteras y todo esto, ¿no? Claro. Pero no bajo la obsesión o la pretensión de llegar a creer que eso va a mejorar tu obra per se, ¿no? Sino que más bien, o sea, tú viajas porque quieres expandir como tu experiencia humana, o sea, claro. Y me imagino que si te enfrentas a una cultura, por ejemplo, como en África, donde la gente tiene otro modo de vida, tiene otras costumbres, etcétera, pues sí te ayuda como a desarrollar esa habilidad social para que después tu fotografía se pueda ir metiendo en esos rincones donde a lo mejor, pues para cualquier otra persona sería difícil llegar, ¿no? Que eso es lo que yo rescato mucho luego de documentalistas, por ejemplo, o fotógrafos como Sebastián Salgado, ¿no? Que ha viajado tanto, pero me parece que su mérito es esa capacidad que tiene para realmente conectar y ya una vez que conecta puede extraer, ¿no? Sí. Pero si tú pones otros 100 fotógrafos en los mismos lugares que Salgado, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, entonces él tiene como un don, ¿no? Para poderse de alguna manera, pues no sé si la palabra puede ser mimetizar con todo eso y dale, ¿no? Y es esa, pienso que el arte es eso, es esa sensibilidad, es como desarrollar ese olfato creativo para poder estar atento a lo que te rodea, ¿no? O sea, sensorialmente hablando, atento en los sonidos, atento en lo que ves, atento en cómo huele, atento en cómo sabe, ¿no? Sí. Porque creo que si desarrollas como ese instinto, entonces eres capaz de detectar la belleza, por ejemplo, de cómo pega la luz en la pared del baño de tu abuelo, ¿no? Sí, Y ahí ya tienes una foto, ya tienes un encuadre de cine, ya tienes, o sea, no necesitaste ir hasta París para sacar la luz baño pegando en la pared. Sí, porque sigue siendo el mismo sol. Entonces digamos que el tema sale de que yo cuando voy egresando de la licenciatura, pues me encontraba como en ese punto de cambio, ¿no? Donde como todo egresado que no sabes a dónde vas, ¿no? Le voy a dar. Okay. Entonces yo tenía muy claro que quería hablar temáticamente del cambio, esa era como mi premisa, ¿no? Sí. Pero no sabía ahora cuál iba a ser como el cascarón que iba a cubrir todo ese núcleo, ¿no? Okay. Si iba a ser en ficción, si iba a ser a través de qué. Entonces, como andaba con mucha esta idea del cambio y la nostalgia que produce saber que cambias, pero que no sabes en qué vas a cambiar, pero sabes que el proceso está ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces, en algún momento en Jesús del Monte como que me cayó el 20 de que estaban empezando a construir al lado de mi casa, y dije, chingado, o sea, pues ¿cómo está la cosa? El pueblo está cambiando, ¿no? Yeah. Y ahí es donde encontré como ese recurso para decir, va a ser el pueblo la herramienta para hablar del cambio, porque el pueblo está cambiando, el entorno está cambiando, y eso también genera un impacto en cómo yo voy a cambiar y cómo está cambiando la gente de aquí. El saber que Jesús del Monte está cambiando y que a mí ese primer cambio me tomó 25 años notarlo, ¿no? O sea, fue esa primera etapa del cambio del pueblo en 25 años, desde que estoy niño. Entonces yo decía, bueno, ¿qué será futuro? Pues no lo sé. En otros 25 años, ¿qué onda, no? ¿Qué onda, no?
pero ya estamos en ese proceso de cambiar. Entonces eso era, digamos, como lo que me interesaba, que no se hablara del cambio ya como algo que ya está concreto, ¿no? De ya cambió el pueblo, no, sino de hacia dónde vamos. O sea, sabemos que estamos cambiando, ¿no? Pero hacia dónde vamos. Entonces de repente hay como esta dualidad entre, pues, aceptar que también, digamos, la modernidad puede tener sus ventajas, ¿no? Pero que evidentemente de pronto tiene como un encuentro muy entorpecido con la naturaleza, como que todavía no se logra. Ahí es donde no sabemos todavía cómo manejarlo, ¿no? Cómo vincular, para no irnos a los extremos, ¿no? Ni tampoco decir que hay que regresar a vivir todos entre los árboles, porque es imposible ya. No. Pero tampoco como tener un desprecio y como una falta de consideración a que la naturaleza es parte importante de la civilización, ¿no? Sí, claro. De nuestro desarrollo social incluso. Sí. Entonces, como que era más tratar de retratar cómo se está dando este encuentro, medio entorpecido, confuso, que no saben ni para dónde vamos. Sí. Y sobre todo desde la nostalgia, desde la cuestión más emocional, y no tanto desde una cuestión de denuncia, porque yo no me quería meter como en cuestión política. Digamos que lo que luego me sorprendí en el momento cuando se presentó en el festival, era que había mucha gente que no estaba cerca de Jesús del Monte, que no vivía ahí. Ajá. Y que me habían dicho, ¿sabes qué? A mí se me salieron las lágrimas. Sí conmueve, amigo. Sí, me llegó a esa parte, esa nostalgia de decir, ay, güey. O sea, había gente que hasta me decía que, fíjate, que lo transportó como a su pueblito. Yo estoy cambiando mi lugar, mi entorno está cambiando, yo qué estoy haciendo de mi vida, amigo, qué chingón. Qué es lo que quiero. O sea, como que esa idea del cambio a lo mejor les pegó, ya sea para reflexionar en su entorno próximo o en ellos como personas, cómo están cambiando, ¿no? Sí. Y hacia dónde voy y ahora qué quiero y qué sigue. Esa rebeldía con la que inicias muchas veces a crear, como que te hace ser muy combativo con la técnica, ¿no? Como que la tiendes a ver como si fuera tu némesis, ¿no? Y creo que tiene que ver muchas veces con el temor que provoca dominar la técnica, porque es un proceso que puede ser complicado, ¿no? Sí. Pero y gracias, digamos, como también este corto y a procesos anteriores, también de cine y de foto, pues como que me ha ido cayendo el 20 de que sin la técnica, por más creativo que yo sea, no puedo expresar porque mi técnica va a tener un límite, ¿no? Entonces de repente yo voy a encontrar como esa frustración de ya no sé cómo llevar esto que tengo en la cabeza, porque hasta necesitas la técnica hasta para saber cómo se prende una cámara. Por supuesto. ¿No? Entonces digamos que en ese sentido las limitaciones técnicas primero surgieron por carencia de equipo, ¿no? Que fue como el primer gran obstáculo, por así decirlo. ¿Qué cámara tengo? ¿Qué cámara nitidez me da? Y todo, ¿no? Y sobre todo porque pues yo tenía cosas en mi cabeza, ¿no? Yo tenía pensado en muchos movimientos y todo esto, y de repente era, bueno, pero ¿con qué lo hago, no? Y la cámara no me da ese proceso. Sí, entonces, afortunadamente te digo que en ese sentido yo soy muy afortunado que hay como una familia ahí que siempre me ha respaldado mucho, ¿no? O sea, que no estuve como a la deriva en esa parte, en ese inicio del proceso para grabar el corto, como que me hayan dicho, pues tu pedo y ahí, ¿no? Sino que yo me acuerdo que cuando entré a la licenciatura, en ese entonces, tanto mi madre como mi papá me dijeron, cuando tú salgas nosotros vamos a hacer lo posible por ayudarte a sacar tu primer cortometraje. Ya después tú irás viendo cómo los vas construyendo y todo esto, ¿no? Pero por lo menos que ese primer proyecto sirva como un tipo de bendición, ¿sabes? Como de órale. Te dieron la patadita. Ándale. Ya dale. Inicia tu camino y órale, ¿no? Qué chido. Nuestras complicaciones se debían a que de pronto nos faltaban como gente de áreas específicas. Sí, es muy importante, ¿no? Que o sea, no puedes hacerlo todo, sí, pues. Sí. Que a veces lo intentas, pero... Sí, no, porque pues mi intención era yo hacer la fotografía, ¿no? Sí. Entonces, pues dirección, fotografía, producción. Sí, vi los créditos. Los créditos, que es una bala. Entonces, en ese proceso, digamos que las limitaciones se derivaron más como de una cuestión logística.
Y ya más complicación técnica hubo ya en el proceso de postproducción, en todo lo que tiene que ver con la creación del DCP para salas de cine y todo eso. Como algo en lo que yo no tenía nada de experiencia, pues sí fue enfrentarse con el formato nuevo. Y todo. Sí, el formato y todo esto, y ya estaba sintiendo que no entregaba nada. O sea, como que en el proceso de rodaje la cuestión fue más logística, porque agarrarla a la cámara, todas las cámaras tienen los mismos principios, pues agarrarla a la cámara era un poco más sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero en el proceso de postproducción, ya para hacer el delivery, o sea, la entrega final, es donde sí hubo como huecos que yo nunca había contemplado y que fue así como, ay, güey, ¿qué es esto, no? Entonces, en ese sentido, digamos que hubo esa complicación, pero ya te dan las herramientas como para mi siguiente proyecto, ¿no? Es decir, cada proyecto necesita requisitos tanto técnicos como creativos distintos, ¿no? Que te van a enfrentar a cosas de las que tienes una idea más o menos desarrollada y a cosas de las que no conoces nada. Que enfrentarse como a hacer tu primer proyecto da mucho miedo. Y da miedo porque te expones al error y te expones a la crítica, ¿no? Entonces pienso que también para poder estar desarrollándote en un ámbito como el arte necesitas estar muy fuerte emocional y mentalmente. Órale, ¿no? amigo. O sea, para saber digerir todo eso que se te va a venir de manera inevitable, ¿no? La labor artística puede ser muy cansada emocional y mentalmente porque como te estás exponiendo a muchas emociones, a tratar con temas que a veces pueden ser complicados, etcétera, pues te puedes llegar a cansar muy rápido, ¿sabes? Claro. Entonces pienso que es importante como tener esa parte pues al tiro, o sea, lo mejor pulida posible, porque también cuando desarrollas ese primer proyecto tienes que ser consciente de que va a haber gente que te lo va a aplaudir y gente que te lo va a abuchear. Y tienes que estar listo para las dos, ¿no? Para que los aplausos no te desorbiten creyendo que ya eres el mejor. Y para que los abucheos tampoco te hundan creyendo que eres el peor. El hecho de ponerte frente a un proyecto y tener que hablarle a 20 personas, ¿no? Y que tú estás como responsable. Es de muchos nervios. Y da nervios, te puede dar ansiedad, te puedes sentir la presión. Entonces, para evitar tener como esos mental breakdowns, ¿sabes? Pues tener bien claro como que voy, por qué lo estoy diciendo, de dónde vengo. Exactamente, como desarrollar esa seguridad personal. Qué chido. Para tomar el control de un proyecto, ¿no? Venga, pues. O sea, primero como en ese sentido. Y ya como por último, creo que tiene que ver con la cuestión de recursos, ¿no? Uh-huh. O sea, que para mí sería como hacerlo con lo que tengas a la mano. O sea, si es un teléfono, una cámara ya lo mejor posible, no importa. Y es como decía Guillermo del Toro, donde hay un loco hay dos locos. Entonces, si tú estás con esa necedad de lo voy a sacar, tiene que salir. Tarde o temprano va a haber otro güey que te va a decir, yo te ayudo a sacarlo. Tarde o temprano va a haber otro que te va a decir, sí yo está también. Pasando. Sí está pasando. Entonces creo que creo que ese es como lo importante, ¿no? No limitarse por qué tanto nivel de conocimientos tienes, porque al final de cuentas si te esperas a saberlo todo, pues nunca lo vas a saber todo. No. Entonces, sino que es más bien ir haciendo, y en el proceso de estar haciendo es donde se va desarrollando el aprendizaje. Y la última herramienta, pues, que es Internet, que es la Biblioteca de Alejandría Contemporánea. Entonces ahí tienes que necesitas saber de corrección de color, Internet, que necesitas saber de foto. Todo, Internet. El más mínimo tema es una de las cosas, de las maravillas de la tecnología que tenemos. Entonces, digamos que para mí con esas herramientas, desde lo mental, lo emocional, hasta la cuestión de los recursos que tienes disponibles, la misma disciplina de hacerte como una agenda de trabajo, eso es fundamental, la disciplina, güey. Y ya después el animarte a hacerlo con lo que tengas en la mano, creo que estás del otro lado. Ya estás del otro lado. La idea es esta, de que tú hagas tu pregunta, si la quieres decir o le quieres nombrar, y vamos a abrir y yo te voy a dar la respuesta en base a lo que nos diga el libro, ¿no? A tu pregunta. Entonces, ¿la dices o la piensas? Y tú me dices ya y lo abrimos. O sea, pero es una pregunta que tiene... A la que tú quieras, a la que tú quieras. O sea, el libro te va a dar la respuesta. A ver, eso está chido, güey. Déjame pensar. ¿La tengo que decir o la puedo pensar? Como tú quieras, ven. La quiero pensar. Ok, vale. Es que se me hace... es muy personal, dale. Tú no porque sea muy personal, sino que se me hace como más divertido. Es como cuando le soplas las velitas al pastel. Sí, así como de, a ver, ¿qué es esto? Ajá. Ok, vale, tú me dices.
Ya, güey. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice... Utilizo Crazy Egg para saber dónde clica más y menos la gente en la página principal y en las páginas de destino. Resulta especialmente útil para reubicar los vínculos más importantes o los botones para ayudar a los visitantes a moverse y definir los pasos siguientes. No supongas lo que funciona, tú siempre compruébalo. ¡Wow! Sí. ¡Qué loco! ¡Qué loco, güey! Sobre todo por esa última parte, eso de... Sí, no supongas no lo que suponga funciona, siempre siempre compruébalo. ¡Qué pedo! Ok, Está muy güey, loco, ¿eh? Está bien, güey. Muchas gracias nuevamente, Canek. No, gracias Saulio, a ustedes. muchas gracias y Saulo, muchos saludos a todos. y Compren la Sebastián. revista. A Sebastián por Un allá. saludo a Sebastián.